Hola, soy Kelly. Número 10. La moneda más antigua del mundo. En China, los arqueólogos se sorprendieron mucho cuando desenterraron lo que se cree que es una de las colecciones de monedas más antiguas del mundo. El asombroso descubrimiento se realizó en la provincia de Henan, cuando los investigadores excavaron una serie de moldes de arcilla que se habían utilizado para fundir monedas. También descubrieron algunas piezas de las monedas, todas las cuales datan de hace unos 2600 años. Los moldes de fundación se construyeron durante el período Zhou oriental, entre el 770 y el 220 a.C. El Dr. Hao Xiao de la Universidad de Zhengzhou describió las monedas como las primeras fabricadas por una civilización, afirmando que se cree que las primeras monedas del mundo fueron acuñadas en China. Sin embargo, el origen de las monedas aún está en debate. Nadie está muy seguro de qué evento social llevó a la fabricación repentina de la acuñación de metales. Lo que sí saben es que la misteriosa ciudad antigua donde se encontraron las monedas se remonta al 900 a.C. y fue abandonada repentinamente 350 años después. Los arqueólogos también encontraron otra evidencia de fabricación en masa, como talleres que producían una variedad de artículos de bronce, jade e incluso hueso. Antes de este descubrimiento, la moneda más antigua del mundo fue acuñada por el reino de Lidia, una pequeña civilización que vivió en lo que hoy es Turquía. Sus monedas se fabricaron en el año 600 a.C., unos 100 años después de las monedas de China, que ya se fabricaban en masa. ¿Te gusta coleccionar monedas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 9. Marcianos en Marte. La NASA descubrió recientemente el rostro de un misterioso extraterrestre impreso en la superficie marciana, y algunos afirman que es una prueba de vida extraterrestre. La imagen fue tomada por Mars Orbiter Camera, que muestra un cráter cerca del sitio del módulo de aterrizaje Viking 1, que se asemeja a un extraterrestre insectoide. La cara tiene enormes ojos de insecto, una frente obvia y sin boca. Los cazadores de ovnis lo llaman Chris y afirman que fue dejado allí por una raza secreta de extraterrestres. De hecho, el cazador de ovnis, Scott Waring, lo llamó una talla monumental de un ser extraterrestre. Se ha comparado con el enorme gigante de tiza de Dorset en Inglaterra, que la gente prehistórica dejó grabado en la Tierra, pero aún está en debate en cuánto de esto es cierto. El problema es que los científicos no están de acuerdo en que el cráter fue creado por extraterrestres. Obviamente, esa no es realmente la respuesta correcta. En cambio, dicen que el extraño agujero probablemente se creó cuando un asteroide golpeó Marte con un impacto realmente fuerte. En cuanto a por qué el cráter tiene ojos de insectos muy distintos, los agujeros probablemente se formaron durante una inundación hace millones de años, cuando Marte todavía tenía agua líquida. La NASA dijo en un comunicado oficial que la región donde se encontró el cráter ha sido fuertemente modificada por la erosión del viento y el agua, por lo que no es tan sorprendente encontrar depresiones curiosas como esta. La razón por la que parece una cara extraterrestre probablemente tenga más que ver con el hecho de que cuando las personas la miran, quieren ver una cara extraterrestre. ¿Tú qué opinas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 8. Vidrio antiguo. La pieza de vidrio más grande jamás hecha por una civilización antigua fue descubierta en el norte de Israel en 1956. Esta asombrosa pieza de vidrio rectangular pesaba 9 toneladas. Fue descubierta en el antiguo cementerio de Beit Shearim, donde fue enterrado el rabino Judá el Príncipe. Los arqueólogos sospecharon que la losa gigante de vidrio fue parte de una estrategia empresarial fallida durante el siglo IV. Creen que alguien abrió una fábrica de vidrio en medio del cementerio. ¿Pero por qué? ¿Qué fue primero, el cristal o el cementerio? Parece un lugar bastante pobre para iniciar un negocio, pero esto fue hace más de 1000 años. Desafortunadamente, el negocio nunca despegó y la losa gigante de vidrio se arruinó. Esto sucedió cuando la ceniza de la planta cayó en la mezcla de vidrio y la volvió opaca, en lugar de transparente. La enorme pieza de vidrio fue abandonada en el cementerio y se encontraba allí hasta que los arqueólogos la descubrieron. Quizás incluso más misterioso que la pieza gigante de vidrio en el cementerio israelí es el hecho de que el vidrio existía. Según el historiador romano Tácito, el vidrio se creó en Israel. Sin embargo, ningún científico del planeta ha logrado explicar cómo sucedió. La cuestión es que el vidrio requiere bastante trabajo para fabricarlo. Necesita hornos especiales que pueden soportar temperaturas de más de 1482 grados centígrados. Los ingredientes también son bastante extraños. Debe mezclar arena con sal del lago y luego mantenerlos calientes durante periodos de tiempo muy prolongados. Esto no es realmente algo que la gente antigua hace miles de años hubiera inventado al azar, lo que hace que el vidrio en sí sea un misterio.
Número 7. Lagartos buceadores. Los investigadores acaban de descubrir algo que probablemente nunca antes habías oído hablar. Fue un equipo de biólogos evolutivos de la Universidad Estatal de Nueva York quien finalmente encontró lagartos buceadores. Así es, lagartos que tienen la habilidad natural de bucear. Las lagartijas se llaman anoles y han adaptado un sistema de reinspiración especializado para que pueda reutilizar el aire que exhalan mientras están bajo el agua. En otras palabras, tienen su propio sistema de buceo, una especie de tanque de oxígeno natural que les permite estar sumergidos durante periodos prolongados de tiempo. Durante años, los anolis han fascinado a los científicos porque pasan hasta 16 minutos bajo el agua y nadie podía averiguar cómo. Parecía imposible que un lagarto pudiera sumergirse por completo durante tanto tiempo sin respirar. No fue hasta que los investigadores filmaron a las criaturas bajo el agua con una GoPro que se dieron cuenta de que el lagarto crea una burbuja de aire que se adhiere a su hocico. Luego, el lagarto usa la burbuja de aire para respirar mientras pasea por el fondo de lagos y ríos. Sorprendentemente, los científicos dicen que este es un rasgo evolutivo que desarrolló el lagarto después de miles y miles de años de buceo de forma regular. Y ahora el número 6. Pero primero quería darles un gran saludo a todos por apoyar el canal. Muchas gracias. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Ramos carbonizados. En la Ciudad de México, los arqueólogos descubrieron recientemente los restos de un ramo de flores de hace 2000 años. Este descubrimiento completamente extraño se realizó en un túnel debajo de la pirámide principal de Teotihuacán llamado el Templo de la Serpiente Emplumada. Esta gran pirámide alguna vez tuvo 22.8 metros de altura, pero la parte realmente impresionante es que sus túneles llegan hasta 18 metros debajo de ella. La estructura es casi tan profunda como alta. Se han encontrado todo tipo de artefactos locos en los túneles debajo de la pirámide, incluidos pozos de cerámica, esculturas de dioses mesoamericanos enojados y este ramo, por lo que los investigadores pudieron deducir, el ramo en algún momento se había incendiado. Alguien bajó a los túneles con el único propósito de encenderlo y luego dejarlo allí, tal vez como una especie de ritual. Gómez Chávez, del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, dice que podría haber sido un ritual de fertilidad. Una mujer hace 2000 años reunió más de 100 flores, las puso en un ramo y luego se adentró a los túneles oscuros y espeluznantes debajo de la pirámide para prenderles fuego. Todo fue una ceremonia elaborada hecha con la esperanza de que ella tuviera muchos hijos. Número 5. Dinosaurio extraño. Los científicos han descubierto un dinosaurio extraño que nunca antes habían visto. La criatura sumamente inusual tiene a los científicos fascinados y confundidos. Se llama Ubirajara javatus y vivió hace 110 millones de años en lo que hoy es Brasil. La criatura tenía 2 patas, era del tamaño de un pollo y era un dinosaurio hambriento que se alimentaba de insectos y de pequeños vertebrados como lagartijas y ranas. Internamente el dinosaurio era completamente normal, tenía un esqueleto que se ve en fósiles como cualquier otro esqueleto de dinosaurio. Es el cabello que tenía este dinosaurio lo que confunde a todos. Tenía una melena de exuberantes fibras parecidas a pelos que lo hacían parecer un monstruo pollo esponjoso, así como extrañas cintas que salían de sus hombros. Estas características de la cinta probablemente estaban hechas de queratina, la misma sustancia que forma las garras, las uñas y el cabello. David Martill, profesor de paleobiología de la Universidad de Portsmouth, dijo que el dinosaurio no se parece a ningún otro. Él cree que las cintas, que eran casi como púas de cuerpo espín que salían de sus omóplatos, eran plumas muy primitivas. El caso es que los dinosaurios en realidad no tenían pelo, solo los mamíferos tienen pelo, pero muchos dinosaurios tenían plumas, incluso los más feroces como los velociraptores. El dinosaurio del tamaño de un pollo probablemente usó sus plumas falsas para atraer compañeras e intimidar enemigos. Hasta ahora, es el único dinosaurio jamás encontrado con este tipo de estructuras de queratina brotando de su cuerpo. Número 4. Antiguos pintores rupestres. Según un nuevo estudio que analiza algunas de las primeras obras de arte jamás hechas por los humanos, las personas que se aventuraron en cuevas subterráneas y dejaron pinturas en las paredes pudieron haberlo hecho en algún estado alterado, pero no alterado por algún tipo de droga. Los científicos dicen que desde hace 50.000 a 12.000 años, durante lo que se conoce como el período paleolítico superior, los homínidos antiguos vagaron profundamente en las cuevas subterráneas para crear su arte a propósito, porque sabían que atraparían un zumbido. Muchas de las cuevas de Europa donde se han encontrado pinturas prehistóricas son bastante profundas. Algunos habrían necesitado antorchas para ver lo que estaban haciendo en la oscuridad. Al entrar en las cuevas con una antorcha encendida se reducía el oxígeno, que luego habría inducido hipoxia, que es básicamente la falta de oxígeno. Una vez afectados por la hipoxia, la gente de las cavernas había entrado en un estado alterado de conciencia muy similar a tomar drogas. Es posible que hayan experimentado alucinaciones, sentimientos cálidos y confusos e incluso experiencias extra
extracorporales. Probablemente no entendían la ciencia detrás de lo que estaba sucediendo, pero sabían que cuando entraban a la cueva con su antorcha, algo extraño les sucedía y tal vez los acercaría a espíritus o dioses. Y ese fue el momento perfecto para pintar cuadros en las paredes. Número 3. Gusanos zombies. Los científicos del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey han descubierto gusanos zombies. Estas aterradoras criaturas fueron encontradas a 1.6 kilómetros debajo de la superficie del océano devorando el cadáver de una ballena. La expedición llevó la tarea de estudiar las burbujas de gas metano en las profundidades del cañón de Monterrey. Lo que encontraron, en cambio, fueron los huesos expuestos de un enorme cadáver de ballena cubierto de diminutos gusanos vivos. Tras la inspección más cercana, los científicos se dieron cuenta de que estaban lidiando con gusanos marinos únicos que comen huesos, pero los científicos se sorprendieron un poco al principio y no entendieron muy bien con qué estaban lidiando. Para ver si los gusanos zombies tenían una dieta estricta de huesos, organizaron un experimento. Los investigadores crearon árboles de huesos de diferentes especies de animales y luego los colgaron de cuerdas. Casi de inmediato los gusanos zombies se adhirieron a los árboles de huesos y comenzaron a absorber los jugosos nutrientes de los huesos. Pero aquí está el problema con los gusanos: no tienen boca y en realidad no pueden digerir los huesos. En cambio, liberan raíces que se entierran en los huesos y luego liberan bacterias que descomponen el colágeno dentro de los huesos de los animales y entregan los nutrientes directamente a los gusanos. La biología del gusano óseo es incluso más extraña que los hábitos alimenticios. Las hembras no son solo poco más grandes que los machos, sino miles de veces más grande. Una sola hembra de gusano zombie será el hogar de cientos de pequeños gusanos machos que intentarán fertilizar sus huevos y mientras tanto absorben los jugos de los huesos. Número 2. Primer alfabeto. En Egipto se ha encontrado evidencia del primer alfabeto del mundo. Los arqueólogos John y Deborah Darnell de Yale descubrieron un par de inscripciones que representan el alfabeto fonético más antiguo conocido por la humanidad. La escritura es un extraño conglomerado de jeroglíficos y caracteres alfabéticos. Su origen se remonta a 4000 años y los personajes fueron tallados en paredes de piedra caliza alrededor de 1800 a.C. en el desierto occidental en algún lugar conocido como la Quebrada del Terror. Pero lo realmente extraño es que los egipcios en realidad no usaban esta escritura alfabética en la vida cotidiana. Los arqueólogos dicen que pueden haber desarrollado la escritura cientos de años antes de que se hicieran las inscripciones, pero en realidad nunca tuvieron éxito. Juan incluso llamó a la escritura alfabética algo innecesario en el antiguo Egipto. Es posible que tuvieran su propio alfabeto miles de años antes que otras civilizaciones, pero prefirieron usar jeroglíficos porque eran más fáciles y divertidos de escribir. Las inscripciones aún no se han decodificado, por lo que los científicos no conocen el alcance completo de los caracteres alfabéticos encontrados. Los egipcios no empezaron a utilizar completamente un alfabeto hasta el período copto, cuando fueron ocupados por Roma alrededor del siglo IV. Fue entonces cuando se convirtieron principalmente al cristianismo. Número 1. Los hobbits. El antiguo homínido Homo floresiensis ha sido apodado el Hobbit. Este pequeño humano antiguo vivió solo en la isla de Flores, en Indonesia, hace unos 100.000 años. Los científicos han descubierto múltiples esqueletos pertenecientes a estos misteriosos hobbits, y ninguno de ellos crece más que un niño moderno de 3 años, y estos eran adultos completamente desarrollados, personas que ya habían estado vivas durante décadas. Según National Geographic, la altura promedio de una mujer hobbit era de 1 metro a la edad de 30 años. Esto puede sonar como algo sacado directamente de una novela de fantasía, una isla misteriosa llena de personas en miniatura, pero es absolutamente cierto. Aún más extraño es que los hobbits vivían en una isla poblada por lagartos gigantes que tenían aproximadamente el doble del tamaño que ellos. ¿Cómo demonios lograron continuar evolucionando cuando probablemente están siendo cazados por dragones de Komodo de 3 metros de largo? Es un total misterio. Otro misterio es a dónde fueron exactamente estas personas misteriosas. Desaparecieron alrededor de 13.000 años antes de hoy, lo que significa que todavía habitaban su isla remota en un momento en que los humanos modernos se estaban extendiendo por toda América del Norte. De hecho, fue hace solo 11.000 años que los humanos modernos construyeron el primer templo del mundo en lo que hoy es Turquía. Alrededor de la época en la que esto sucedía, una raza literal de hobbits estaba desapareciendo lentamente en Indonesia. Los científicos aún no saben por qué. Momias congeladas. En el borde del Ártico, miembros momificados de una civilización desconocida fueron desenterrados recientemente del permafrost. Este sorprendente descubrimiento ocurrió en el lugar de enterramiento de Selain Yar, en lo que una vez fue una necrópolis utilizada por los primeros humanos que vivían en Siberia. Según Alexander Gusev, el investigador que dirigió la expedición, descubrieron los restos momificados de un adulto y un bebé envueltos, uno al lado del otro. Los cuerpos habían sido envueltos en cobre, piel y corteza de árbol, enterrados con los
los pies mirando hacia el río. Alguien había tenido mucho cuidado de envolver los cuerpos con fuerza en tela gruesa y luego los envolvió en capas y capas de corteza de abedul. El adulto, una vez completamente envuelto en su capullo, estaba cubierto desde la punta de los dedos de los pies hasta la parte superior de la cabeza con placas de cobre. En cuanto al bebé, solo estaba cubierto de fragmentos de cobre, pero también había otros artefactos que los arqueólogos aún no pueden ver. El equipo sacó cuidadosamente las momias, junto con la mayor cantidad de tierra y suciedad posible para poder protegerlas y luego estudiar todo con más detalle más adelante. Los arqueólogos estaban tan conmocionados por la asombrosa conservación de la momia adulta que ni siquiera se han arriesgado a abrir el capullo todavía. Ahora se conserva en un laboratorio en Rusia, a la espera de que los científicos realicen un análisis no intrusivo para descubrir más sobre este antiguo pueblo. Número 9. El espantapájaros helado. En 1939, los soviéticos querían que los finlandeses trasladaran su frontera unos pocos kilómetros, entregando más tierra a la Unión Soviética para que pudieran construir una base naval y crear una zona de amortiguamiento alrededor de la ciudad de Leningrado. El pueblo finlandés se negó a mover su frontera, lo que resultó en lo que conocemos hoy como la Guerra de Invierno. Casi de inmediato, los soviéticos comenzaron a concentrar tropas a lo largo de la frontera con Finlandia. Fue bastante brutal, ya que Finlandia tenía alrededor de 3 millones de habitantes, mientras que la Unión Soviética tenía alrededor de 171 millones de habitantes. En un extraño intento por mantener sus fronteras seguras, los soldados finlandeses comenzaron a tomar los cadáveres congelados de los soldados soviéticos y a montarlos en palos como espantapájaros. Los soviéticos se sorprendieron al encontrar cuerpos completamente congelados en la nieve, duros como la piedra sobresaliendo y haciendo que todo fuera bastante espeluznante. Hacía menos 30 grados centígrados durante la Guerra de Invierno, por lo que los soldados a menudo caían muertos de hipotermia en lugar de por heridas de bala. Luego el pueblo finlandés utilizó estos cuerpos congelados y los plantó para intimidar a sus enemigos soviéticos. Todos los cuerpos fueron derribados después de la guerra, pero todavía hay algunas fotos inquietantes de espantapájaros de hielo flotando como un recordatorio de estos terribles días oscuros. Número 8. Plantas zombies. Las plantas zombies congeladas de la última edad de hielo en miniatura acaban de revivir después de pasar 400 años encerradas en el hielo. En un acto científico sin precedentes, los expertos lograron recuperar las plantas congeladas del derretimiento de los glaciares canadienses y, de hecho, pudieron devolverlas a la vida. Los científicos involucrados en el estudio se refirieron a la preservación estructural de estas plantas como excepcional. En el laboratorio, pudieron cultivarlas como si nada hubiera pasado. Estoy sorprendida, se lo dice la persona que mató a un cactus. Los científicos ahora saben que algunas plantas son significativamente más recientes de lo que se pensaba, capaces de recuperarse incluso después de pasar siglos sepultadas en el hielo. Las plantas resucitadas fueron tomadas del glaciar Teardrop, ubicado en el territorio norteño de Nunavut. Este glaciar en particular ha estado derritiéndose a un ritmo alarmantemente rápido, a más de 3.6 metros cada año. Gracias al rápido derretimiento, las plantas se descongelaron hace cientos de años y se están revelando repentinamente. Científicos de la Universidad de Alberta estaban explorando el glaciar cuando se toparon con los restos negros de lo que pensaban que eran plantas muertas. Entonces las metieron en cubos y se las llevaron a casa. Los científicos lograron datar las plantas alrededor del año 1550 después de Cristo, cuando el mundo experimentó una breve edad de hielo que duró 300 años. Breve en términos de historia mundial, pero un poco larga para nuestra vida. Los científicos no pueden decir exactamente qué significa este descubrimiento para la humanidad en su conjunto. Todo lo que saben es que cuando se trata de plantas, incluso estar congeladas durante cientos de años no pueden detener su crecimiento. Probablemente una buena razón para descongelar algunas semillas en caso de que llegue el apocalipsis. Número 7. Estofado de bisonte antiguo. Durante la última edad de hielo, una raza especial de bisontes vagó desde lo que hoy es España a través de Europa y Rusia, a China y más allá a Canadá. Compartía con caballos antiguos, el rinoceronte lanudo e incluso el mamut lanudo. De hecho, el antiguo bisonte de la estepa es uno de los animales más antiguos jamás dibujados por los humanos, que se encuentra en cuevas prehistóricas de toda Europa. Pero lamentablemente, el bisonte se extinguió hace aproximadamente 8.000 años. En su ausencia, el bisonte americano se convirtió en el más común de su tipo en América del Norte. Al norte de Fairbanks, en Alaska, durante la fiebre del oro en 1976, una familia de mineros descubrió el cadáver inmaculadamente conservado de uno de estos bisontes extintos. Era el cadáver de un macho grande encerrado en un bloque de hielo. La criatura era gigantesca, tenía 36.000 años de antigüedad y también era azul. La familia nombró a esta bestia prehistórica Blue Babe, en honor al mítico compañero
compañero de Paul Bunyan. Se dieron cuenta de que el espécimen era único, por lo que se pusieron en contacto con un paleontólogo de la Universidad de Alaska llamado Dale Guthrie. Luego, Dale y su equipo derritieron la capa de hielo alrededor del bisonte muerto y realizaron un análisis a profundidad. ¿Pero por qué era azul? Cuando el bisonte comenzó a descomponerse, el tejido animal reaccionó con el hielo del suelo creando una capa de vivianita blanca. Cuando estuvo expuesto al aire, se convirtió de un tono azul brillante. Lo que descubrieron es que el bisonte probablemente fue asesinado por otro animal extinto de la edad de hielo, un león prehistórico. El ataque probablemente se produjo en invierno, por lo que los restos del bisonte estaban congelados. El equipo logró traer al bisonte muerto al museo de la Universidad de Alaska y preservarlo para las generaciones venideras. Pero en 1984, justo antes de que se exhibiera el espécimen, hicieron algo un poco extraño. Dale extrajo un poco de carne del cuello del bisonte y la usó para hacer un guiso. Este extraño experimento resultó ser bastante esclarecedor. Nadie se enfermó por el estofado. Todos los que comieron dijeron que la carne del bisonte sabía igual que la carne de res normal. Y gracias a los valientes comensales, ahora sabemos que la carne congelada sigue siendo comestible 36,000 años después. Si tuvieras la oportunidad, ¿te atreverías a comer estofado de bisonte hecho con carne de 36,000 años? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y también no olvides suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Cachorro antiguo. Hablando de bichos congelados, recientemente se descubrió un cachorro antiguo congelado en el permafrost siberiano. El cachorro se remonta a 18,000 años y parece ser un antepasado tanto de lobos como de perros. Las pruebas de ADN no han sido concluyentes y los expertos no han podido determinar si el pequeño canino era una bestia salvaje o un amigo domesticado, pero podría desempeñar un papel muy importante para comprender quiénes fueron las primeras personas en domesticar perros y de dónde vino nuestro mejor amigo. El cachorro se llama Dogor y fue encontrado por los lugareños en el gélido páramo siberiano en 2018. Gracias al invierno inusualmente cálido, el cachorro había emergido del hielo tan asombrosamente conservado que todavía tenía sus dientes, sus bigotes, sus pestañas y todos sus órganos internos. Los investigadores pudieron descubrir que el animal tenía solo 2 meses en el momento de su muerte, aunque no pueden decir por qué murió. El ADN fue secuenciado por los mejores del mundo en el Centro de Paleogenética de Suecia. El ADN les dijo que el perro era un macho en algún lugar a lo largo de la ruta evolutiva entre el lobo salvaje y un perro domesticado que podría ser un ancestro canino común o incluso un tipo de lobo extinto que murió durante la edad de hielo. Número 5. Avión glaciar. Una ola de calor reveló recientemente un avión de combate perdido de la Segunda Guerra Mundial que estuvo escondido bajo el hielo durante 72 años. El avión de guerra era un avión de transporte militar de los Estados Unidos que volaba de Austria a Italia en 1946, pero antes de que pudiera llegar a su destino, una tormenta de nieve obligó a la aeronave a realizar un aterrizaje forzoso en los Alpes de Berna. Los 12 militares a bordo fueron rescatados por soldados suizos después de pasar 5 días atrapados en la montaña helada. Sin embargo, el C-53 Sky Trooper, también conocido como Dakota, estaba más allá del rescate. No tuvieron más remedio que dejarlo en la montaña y en los años siguientes el avión fue enterrado bajo capas de nieve, hielo y olvidado. En agosto de 2018, las temperaturas de los Alpes suizos se dispararon y provocaron que muchos lugares se derritieran por primera vez en muchos años. El clima inusualmente cálido en las montañas finalmente reveló el avión. Los investigadores descubrieron latas de hojalata, cucharas viejas y otro tipo de artículos comunes dentro del avión estrellado. Número 4. Misterioso hombre de las cavernas congelado. Un extraño hombre de las cavernas atrapado en lo que parece un bosque de hielo fue descubierto recientemente a lo largo de un sendero en un parque en Minneapolis. La misteriosa escultura del hombre de las cavernas ha confundido a los excursionistas locales que la encontraron a lo largo del camino. Se ha comparado con el misterioso monumento de Utah encontrado en noviembre pasado, ya que nadie sabía de dónde venía ni quién lo había puesto allí. Obviamente, no es un monolito alienígena caído del espacio, pero es muy inusual. Las primeras personas que encontraron al hombre de las cavernas congelado se dieron cuenta rápidamente de que en realidad no estaba atrapado en un bosque de hielo, sino que estaba asegurado dentro de un ladrillo de plástico. El hombre de las cavernas en el interior es en realidad una escultura de un neandertal. Después de un poco de misterio y especulaciones en línea, el creador del hombre de las cavernas congelado se presentó para reclamarlo como su propia creación. Es un artista llamado Zach Schumack. Zach dijo a las noticias que quería hacer algo con lo que la gente pudiera divertirse al aire libre que no involucrara su teléfono o internet. Esperaba que la vista inusual animara a la gente a salir, explorar los parques y ver los senderos. ¿Funcionó? ¿Quieres ir a hacer senderismo ahora? Déjame saberlo abajo en los comentarios.
Número 3. Cuerpos perdidos. El propietario de la estación esquí suiza se sorprendió cuando los trabajadores se encontraron con una pequeña colección de cuerpos que habían estado congelados en el hielo durante 75 años. Esta vez no eran esculturas sino personas reales. Los empleados de la estación Glacier 3000 de Suiza estaban haciendo mantenimiento cerca de los montes cuando uno de ellos notó una gran roca negra que pensó que parecía un poco fuera de lugar. Al final resultó que estaba extremadamente fuera de lugar. Tampoco era una roca. Cuando miró más de cerca se dio cuenta de que estaba mirando un cadáver que sobresalía del hielo. Tampoco un solo cuerpo, eran dos. Pertenecían a Marceline y Francis Dumoulin, que desaparecieron hace casi un siglo. Sorprendentemente, la tripulación de la estación de esquí supo de inmediato quiénes eran los muertos. La pareja desaparecida había sido una leyenda en la estación esquí desde que desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro. Nadie sabía lo que les sucedió en ese entonces, pero se suponía que estaban muertos y desaparecidos. La pareja era propietaria de una granja y desapareció mientras exploraban la zona. Fue en agosto de 1942 y sus familias los buscaron por más de 2 meses, pero cuando llegó el invierno, el clima era tan terrible que tuvieron que abandonar la búsqueda. La pareja dejó 7 hijos. Hoy, 2 de esos niños todavía están vivos. Saber finalmente lo que le pasó a sus padres ha sido una gran bendición. Desde el descubrimiento, los cuerpos, que honestamente no eran mucho más que huesos ennegrecidos en este punto, fueron excavados en la montaña y enterrados adecuadamente. Número 2. Lago Primigenio. Se ha descubierto un lago primigenio enterrado debajo de aproximadamente 1.6 kilómetros de hielo en Groenlandia. Los científicos dicen que este misterioso lago enterrado podría guardar secretos del antiguo clima de Groenlandia. El lago se formó en un momento en que Groenlandia no estaba cubierta ni siquiera por un trozo de hielo. Esto fue hace varios millones de años, pero debido a que el hielo en Groenlandia se está derritiendo rápidamente, el lago podría volver a llenarse de agua en los próximos años. Según Guy Paxman de la Universidad de Columbia, el paisaje de Groenlandia está actualmente oculto e inaccesible, pero con el nuevo descubrimiento del lago, los científicos tienen una idea aproximada de cómo se verá la enorme parcela de tierra una vez que todo el hielo haya desaparecido. Guy Paxman y su equipo descubrieron el lago en primer lugar gracias a la tecnología de radar que puede penetrar la superficie helada y leer la topografía debajo. El lago está aproximadamente a 1.77 kilómetros por debajo de la superficie y se extiende por 700 kilómetros cuadrados. Es aproximadamente del tamaño de Delaware y Rhode Island juntos. En un punto más profundo, el lago mide 244 metros hacia abajo. Número 1. Sepultado en el hielo. Recientemente se hizo un descubrimiento trágico e impactante en Rusia después de una racha extremadamente atroz de clima invernal que concluyó en lluvias heladas. Un vagabundo se dirigía a la catedral local cuando de la nada salieron fuertes lluvias y vientos helados. Todos los que pudieron correr adentro lo hicieron, pero el vagabundo no tuvo suerte. Quedó atrapado en la tormenta y no fue encontrado hasta mucho más tarde, literalmente enterrado en una tumba de hielo. La gente local se sorprendió al descubrir al tipo en medio de la calle, todavía con su máscara para el COVID-19, sólida como una estructura de hielo. Creen que estaba corriendo para escapar de la tormenta, pero poco a poco se convirtió en un carámbano. Probablemente se cayó y no pudo volver a levantarse, y se congeló lentamente hasta morir. Lo creas o no, esta no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo. El cuidador de la catedral en la que el vagabundo intentaba refugiarse dijo que el año anterior 5 personas sufrieron destinos similares. Todos eran vagabundos, encontrados en el parque local después de haber sido congelados por ciclones de hielo. Esta locura parece estar sucediendo todos los años en la ciudad siberiana de Vladivostok, donde evidentemente hace tanto frío que uno se puede congelar tratando de caminar por la calle. La civilización Keeladi. Los arqueólogos del sur de la India se encontraron con una vieja daga de hierro oxidada que puede no parecer mucho, pero puede proporcionar pistas sobre una civilización perdida. Encontrada cerca de Tamil Nadu, el área fue el hogar de la antigua civilización Keeladi. La daga se encontró dentro de una urna funeraria junto con unos esqueletos muy antiguos. La daga mide alrededor de 40 centímetros de largo y aunque se partió por la mitad, el mango de madera seguía intacto, lo cual es casi incluso más importante. La madera preservada puede proporcionar mucha información. Según el Departamento de Arqueología de Tamil Nadu, los guerreros utilizaron este tipo de daga durante unos 600 años, entre el siglo III a.C. y el siglo III después de Cristo. Pero esto no fue lo único interesante que los arqueólogos encontraron dentro de la urna funeraria.
encontraron otras 25 urnas funerarias, algunas llenas de armas, algunas con trozos de huesos al azar y algunas con elementos que habían estado descompuestos desde hace mucho tiempo y eran irreconocibles. Los investigadores creen que las urnas funerarias fueron dejadas por la civilización Keeladi y que eran parte de un cementerio mucho más grande. Algunos de los artefactos se remontan aproximadamente al 580 a.C., lo que encaja muy bien con la época en que la civilización estuvo activa. Actualmente los arqueólogos conocen otros 3 sitios vinculados a estas misteriosas personas, donde dejaron atrás estructuras con pisos de arcilla, paredes de ladrillo, juegos de mesa y un elemento misterioso. Se cree que estas personas descendieron de las civilizaciones de Harappa y cuando se redujeron, es posible que algunas personas hayan mudado al sur para comenzar de nuevo. No se sabe mucho sobre los Keeladi, pero gracias al mango de madera que dejó una daga antigua, las fechas ahora son mucho más claras. Pero ¿qué pasó con estas personas que parecían tenerlo todo? Tenían una ciudad bien desarrollada para la época, agricultura, todo tipo de industria y una población que sabía leer. Tal vez fue un desastre desconocido lo que los obligó a irse. Número 9. Akrotiri, la verdadera Atlántida. La antigua ciudad de Akrotiri puede ser simplemente la Atlántida de la vida real. La ciudad se remonta al 3600 años, ubicada en la isla griega de Santorini. Era un lugar concurrido hasta que una erupción volcánica en el año 1650 a.C. la borró del mapa, o mejor dicho, simplemente la enterró, al igual que la ciudad italiana de Pompeya. La erupción devastó toda la vida de la isla y borró la poderosa ciudad-estado, que los arqueólogos creen que probablemente fue parte de la civilización minoica más grande. La ceniza arrojada por el volcán era tan espesa que dio la vuelta al planeta durante 2 años, lo que provocó un enfriamiento global. Curiosamente, Akrotiri se ajusta a la descripción de la ciudad de la Atlántida, descrita por primera vez por Platón hace miles de años. Los ciudadanos que vivían en la gran ciudad eran realmente poderosos y extremadamente ricos, al igual que los ciudadanos de la Atlántida. Gracias a la ceniza que cubrió la ciudad, los arqueólogos han descubierto las obras de arte impresionantes, los restos de frescos y los restos de una civilización muy próspera. De hecho, cada descubrimiento desde que la misteriosa ciudad fue encontrada por primera vez a mediados del siglo XIX por accidente ha apuntado a una riqueza extrema. Podría ser que Platón y otros griegos supieran lo que ocurrió aquí, tal vez gracias a historias transmitidas a lo largo de los años o incluso a relatos escritos de la devastación. Entonces, Platón quizás comparó la ciudad de la Atlántida con la ciudad real de Akrotiri. ¿Qué piensas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 8. La civilización nurágica. Es un milagro que sepamos algo sobre la civilización nurágica. No dejaron casi ninguna evidencia de sí mismos, lo que significa que la única información que tenemos sobre ellos ha sido recibida por accidente. No sabemos cómo se llamaba la gente, no sabemos cómo vivían y no sabemos en qué creían. La única prueba que tenemos de que la civilización nurágica existió proviene de testimonios escritos por otras civilizaciones antiguas que los visitó durante la Edad de Bronce antes de que desaparecieran sin dejar rastro. La civilización nurágica prosperó en lo que hoy es Cerdeña. Los romanos escribieron sobre su existencia, diciendo que la civilización ya se había extinguido durante varios cientos de años antes de que supieran de ella, pero nadie sabe si se desarrollaron en la isla o vinieron de un país extranjero. Algunos expertos creen que la civilización nurágica se desarrolló en completo aislamiento, lo que les permitió desarrollar su propia cultura única, que no fue influenciada por ninguna otra civilización de la época. La única evidencia física de la existencia de la cultura son las torres esparcidas por la isla. Hay más de 7000 de ellas en Cerdeña, que se remontan a la Edad de Bronce. Los investigadores creen que pueden haber sido utilizadas como un antiguo sistema de comunicación. Las torres probablemente estaban atendidas por observadores, que luego encendían un fuego cuando presenciaban una amenaza que se acercaba a sus costas. El fuego sería luego recogido por otra torre hasta que la isla estuviera iluminada y los soldados pudieran movilizarse para la defensa. Pero en cuanto a dónde fueron estas personas y por qué su civilización colapsó repentinamente, los expertos no tienen idea. Número 7. La cuna de la civilización. En 2001, una inundación en Irán expuso las antiguas ruinas de una necrópolis construida por una cultura de la Edad de Bronce previamente olvidada. Según National Geographic, esta cultura floreció al mismo tiempo en Mesopotamia, en la cuna de la civilización. El descubrimiento de las ruinas fue un completo accidente. El caso es que en 2001, una gran cantidad de misteriosos objetos arqueológicos aparecieron en línea y en los mercados de antigüedades locales. Había armas, piezas de cerámica
cerámica, vasos para beber, joyas e incluso juegos de mesa antiguos. Todos estos artefactos estaban decorados con imágenes inusuales en un estilo que los arqueólogos no reconocieron del todo. También hubo mini reproducciones de templos y palacios que no parecían familiares. Resultó que los lugareños encontraron las ruinas expuestas mucho antes de que los arqueólogos se enteraran. Esto significaba que estaban robando los artefactos que pudieran encontrar en el sitio, literalmente adelantándose a los expertos. Para cuando la policía iraní finalmente descubrió lo que estaba sucediendo, más adelante en 2002, el sitio ya había sido saqueado. Los artefactos se enviaban desde Teherán a compradores secretos en todo el mundo. Ahora, aunque los arqueólogos han encontrado las ruinas, muchos artefactos se han perdido y probablemente nunca serán recuperados. Tampoco tienen idea de quién construyó la antigua necrópolis, aunque dicen que definitivamente fue una cultura diferente a la de Mesopotamia, pero no muy lejos de las fronteras del reino más famoso. Número 6. Civilizaciones en el espacio. En un nuevo estudio impactante, los científicos dicen que han hecho un descubrimiento de civilizaciones antiguas en nuestra propia galaxia. Los científicos utilizaron la astronomía y el modelado estadístico para mapear el surgimiento y muerte de la vida inteligente en nuestra galaxia. Como parte de la búsqueda de inteligencia extraterrestre, el equipo de Caltech estaba tratando de crear un modelo de vida posible diseminada a lo largo del tiempo y el espacio. Lo que no anticiparon fue descubrir accidentalmente que cualquier civilización que existiera en otros planetas probablemente ya se había aniquilado a sí misma. Los autores del estudio analizaron algunos factores clave, como estrellas como nuestro propio Sol y planetas como nuestra Tierra, así como la frecuencia de sucesos galácticos mortales, como las supernovas. Luego, tomaron en cuenta la probabilidad de que la vida inteligente evolucionara en las condiciones adecuadas durante cierto periodo de tiempo. Además, agregaron la desafortunada tendencia de las civilizaciones avanzadas a implosionar sobre sí mismas. Resulta que la posibilidad de que surjan civilizaciones alcanza su punto máximo a unos 13.000 años luz del centro galáctico de nuestra galaxia, hace 8.000 millones de años después de su formación. En comparación, nuestro planeta está a 25.000 años luz del centro y se formó 13.500 millones de años después que la Vía Láctea. Para poner esto en términos simples, los científicos concluyeron que probablemente existieron otras civilizaciones en nuestra galaxia, pero ya se dispararon en el pie y desaparecieron. Dicen que aún podrían existir otras civilizaciones, pero es probable que sean muy jóvenes. Nuestra galaxia alcanzó su pico de civilización hace miles de millones de años, por lo que algunos que esperan un futuro similar a Star Wars lo han perdido. ¿Qué piensas de las civilizaciones que se encuentran en el espacio? ¿Crees que realmente surgieron otras sociedades y luego se destruyeron a sí mismas muy lejos en la galaxia? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y tampoco olvides suscribirte si aún no lo has hecho, y también haz clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Castillo de Urartu. Durante una expedición al este de Turquía, un equipo de arqueólogos se topó con los restos de un antiguo castillo completamente por accidente. Este asombroso descubrimiento tuvo lugar a una altitud de 2.499 metros en lo alto de las montañas turcas. Los arqueólogos no podían creerlo cuando encontraron muros antiguos, fragmentos de cerámica y trozos de piedra suelta. El castillo está lejos de estar intacto. Casi no queda nada excepto sus cimientos. Se remonta al menos 2.800 años, ocupado por primera vez por la civilización Urartu. Esta civilización, conocida como el Reino de Urartu o como el Reino de Van, tuvo una vida útil bastante corta. Surgieron en algún lugar alrededor del 860 a.C. y ya habían desaparecido en el 590 a.C. Los expertos no tienen idea de cómo y por qué desaparecieron, y sus únicas fuentes de conocimiento sobre ellos son las estructuras antiguas escritas por sus enemigos, como los asirios cercanos. La mejor suposición que tienen los arqueólogos es que Urartu, ya que estaba en camino a desarrollarse como una cultura sofisticada, fue aniquilada por otra civilización desconocida. Es muy posible que el castillo en las montañas haya sido su último bastión antes de la aniquilación. Número 4. La Tierra de Punt. La Tierra de Punt ha sido un misterio para los arqueólogos durante más de 150 años. No mucha gente conoce esta antigua cultura, pero es tan misteriosa como el Edén o la Atlántida. Hasta hace poco, la Tierra de Punt no era más que una leyenda. No fue hasta que los arqueólogos observaron algunos babuinos momificados que pudieron señalar la ubicación de Punt en un mapa, verificando así su existencia real. Los babuinos momificados se encontraron en Egipto, pero su ADN en realidad provino de la exótica tierra conocida
conocida como Punt. Los historiadores conocen la tierra debido a las referencias escritas de ella en el antiguo Egipto, y los egipcios la describen como un lugar exótico de gran riqueza y poder, y uno de sus principales socios comerciales. En cuanto a los babuinos, en realidad fueron adorados por los antiguos egipcios. Nadie sabe por qué, ya que ni siquiera vivían cerca de Egipto, pero no obstante, adquirieron los babuinos de la misteriosa tierra de Punt. Luego los sacrificaron ocasionalmente y los convirtieron en momias. Al comprobar los isótopos de estroncio de las momias, los arqueólogos descubrieron accidentalmente que los babuinos provenían de algún lugar de Etiopía moderna. Esta fue probablemente la ubicación de la civilización de Punt, alrededor de 2480 a.C. No se ha descubierto ninguna evidencia física de la civilización, pero el ADN de los babuinos explicó que es casi seguro que existieron. Número 3. Especies completamente nuevas. Los investigadores que miraban a través de un sistema de cuevas aisladas en el país de Sudáfrica hicieron el descubrimiento más inesperado e imaginable. No solo encontraron accidentalmente una nueva civilización, sino que encontraron una especie completamente nueva de humanos. Como ya sabrás, los humanos modernos evolucionaron en lo que hoy es África Oriental, en algún momento entre 200.000 y 300.000 años atrás. Los arqueólogos no pueden ponerse de acuerdo sobre la fecha exacta. Antes de ese tiempo, había muchas especies similares a las humanas conocidas como homínidos. De hecho, hubo homínidos que vivieron junto a los humanos modernos hace no más de unos pocos miles de años. No obstante, sigue siendo asombroso cuando se descubre una nueva especie. Fue la doctora Lee Berger, una paleoantropóloga, quien estaba explorando el sistema de cuevas Rising Star, cuando accidentalmente se encontró con los restos óseos de la especie a la que llamó Homo naledi. En sus propias palabras, quedó sin habla, tumbado en el suelo de la cueva, ni siquiera cubierto de tierra. Había un antepasado primitivo parecido a un humano. ¿Cómo era este antiguo humano? Los expertos dicen que se habría parecido mucho a nosotros desde la distancia, pero de cerca habría sido muy obviamente diferente. Esta alternativa humana era corta, tenía una cabeza muy pequeña, hombros estrechos y rasgos faciales que nos serían irreconocibles. Aún más sorprendente es el hecho de que Homo naledi existió hace 300.000 años al mismo tiempo que el Homo sapiens. Número 2. Antiguas tribus colombianas. Un equipo de arqueólogos de Inglaterra y Colombia hizo un descubrimiento asombroso en las profundidades de la selva amazónica. Encontraron decenas de miles de pinturas mientras caminaban por la jungla, y las pinturas cubrían aproximadamente 12.8 metros de acantilados. Se remontan a la edad de hielo y han revelado un destello de una civilización que se ha perdido durante miles de años. Mark Robinson fue uno de los investigadores que hizo el descubrimiento accidental. Él dice que había habido rumores de que existían obras de arte en la selva tropical, pero los disturbios sociales habían hecho que el área estuviera restringida. Pero finalmente el equipo se juntó y decidió ir a la jungla de todos modos. No se sintieron decepcionados. Hasta ahora, los expertos dicen que, basándose en la datación por radiocarbono, las pinturas se hicieron hace al menos 12.500 años. Probablemente fueron dejadas en los acantilados por la primera cultura humana que pisó la selva amazónica colombiana. Habían emigrado a través de las Américas durante miles de años para terminar en la jungla. Nadie tiene un nombre para estas personas. No se han encontrado ningún rastro de ellas más que las pinturas, y los científicos ahora dicen que tomará años estudiar y decodificar completamente las pinturas. Solo entonces tendremos una mejor idea de quiénes eran estas personas. Número 1. Civilización bajo el hielo. Una afirmación impactante dice que hay una ciudad perdida escondida bajo el hielo helado de la Antártida. Según los científicos de la corriente principal, las únicas personas que viven actualmente en el continente helado son investigadores científicos. Pero las teorías de la conspiración han surgido con la afirmación de que los pueblos antiguos no solo vivieron una vez en la Antártida, sino que todavía podría haber una civilización prosperando bajo el hielo. Uno de los motivos de la teoría fue una imagen tomada por Google Earth, en la que los investigadores de Internet descubrieron accidentalmente una pirámide que sobresalía de la tundra. Dicen que la pirámide es una evidencia directa de que los humanos definitivamente hicieron una vida en la Antártida y construyeron estructuras megalíticas. Estas estructuras están ocultas hoy por la nieve y el hielo. Si bien ningún científico respetado ni siquiera comentará estas afirmaciones, no ha impedido que los rumores produzcan todo tipo de teorías. Una de las teorías dice que cuando la Antártida comenzó a congelarse, los habitantes comenzaron a construir ciudades subterráneas y que se retiraron
quedaron debajo de la superficie del continente. Estas personas ahora están atrapadas allí viviendo una vida subterránea como un grupo de demonios, esperando el día en que el hielo finalmente se derrita para resurgir como una manada de gente topo salvaje. Pueblos antiguos en las montañas de Wyoming. Los arqueólogos en Wyoming han encontrado una serie de pueblos antiguos que fueron abandonados hace miles de años por los habitantes originales de la región. Matthew String, de la Universidad de Sheffield, junto con sus colegas encontraron 13 pueblos antiguos. Al examinar los restos de estos asentamientos perdidos hace mucho tiempo, Matthew y su equipo han podido aprender más sobre la vida de los antepasados de las tribus nativas americanas modernas. Los pueblos fueron descubiertos en Wind River Ranch, construidos en lo alto de las montañas hace más de 2000 años. Lo que hace que este descubrimiento sea tan fascinante es que los científicos generalmente han asociado las alturas con los viajes prehistóricos, pero no con la vida. Los científicos dijeron que eso no tenía mucho sentido, que los pueblos antiguos vivieran en las montañas. Pero bueno, dile eso a los incas en el Machu Picchu. Pero 13 pueblos hacen una declaración bastante sustancial, lo que significa que todas estas suposiciones son completamente inválidas. Los asentamientos se encontraron a más de 2.743 metros, por lo que la gente definitivamente vivía e incluso prosperaba en altitudes elevadas. Los investigadores creen que el principal alimento básico de estos aldeanos eran los piñones de los pinos de corteza blanca. Incluso encontraron piedras de moler que alguna vez se usaron para triturar piñones para el consumo. Número 9. Virus antiguos. Los científicos que estudian el hielo de los glaciares en lo alto de las montañas tibetanas se han topado con virus congelados en el hielo durante 15.000 años. Estos virus sobrevivieron porque permanecieron congelados. Es de suponer que podrían haber seguido viviendo durante miles de años más si se hubieran dejado en el hielo. Fueron descubiertos porque los científicos tomaron un par de muestras de hielo de lo alto de las montañas, a unos 6.706 metros sobre el nivel del mar. El hielo de los glaciares se formó gradualmente durante mucho tiempo, según investigadores de la Universidad Estatal de Ohio. A medida que se formaba el hielo, atrapaba polvo, gas de la atmósfera, bacterias y virus. Para darle sentido a esto, piensa en el hielo del glaciar como una trampa de ratas grande y pegajosa. Tras año y año, todo lo que flotaba en la atmósfera en ese momento se congelaba en el hielo, quedando atrapado. Al año siguiente, cuando se congelaba más hielo, todo lo que había en la atmósfera también quedaba atrapado. Todo lo que los científicos tenían que hacer era perforar el hielo para obtener una línea de tiempo de todas las cosas diferentes que fueron capturadas de la atmósfera durante los últimos 15.000 años. Lo que descubrieron fueron 33 virus. 4 de ellos ya han sido identificados por científicos modernos, pero 28 de ellos son nuevos, y aproximadamente la mitad de ellos solo sobrevivieron debido a las condiciones de congelación. Lo que esto significa es que probablemente no puedan vivir fuera de un ambiente que no sea terriblemente frío, y aunque los virus aún no han demostrado ser contagiosos o letales para los humanos, ¿quién sabe qué más podría estar al acecho en las montañas tibetanas, atrapado en las capas de hielo y nieve? Número 8. El Templo de la Cueva de Nanegat. El Templo de la Cueva de Nanegat es uno de los lugares más misteriosos de toda la India. El templo en sí está ubicado en Nanegat, un paso de montaña en la cordillera de los Ghats occidentales. El paso está a unos 121 kilómetros al norte de la ciudad principal más grande. En la antigüedad, formaba parte de una ruta comercial atravesada por comerciantes y caravanas. Pero el paso de la montaña es más famoso por su templo cueva, que tiene inscripciones en un antiguo dialecto indo-ario que se remonta al siglo II a.C. Las inscripciones hablan principalmente del hinduismo y sus muchas deidades, pero también se refieren a rituales antiguos y a la dinastía Satavahana, que alguna vez controló el área. La cueva de Nanegat fue probablemente una parada de descanso utilizada por los viajeros que se desplazaban por las montañas. Su nombre se traduce literalmente como pase de montaña. Esto ha llevado a los investigadores a creer que alguien había vivido en la cueva a tiempo completo y cobraba un peaje a cualquier comerciante que deseaba cruzar al otro lado. De hecho, lo que algunos arqueólogos han confundido con una estupa en realidad no es más que una cabina de peaje al borde de la carretera. La misteriosa cueva fue descubierta por primera vez en los tiempos modernos en 1828 por un hombre llamado William Syke, quien estaba de excursión por la zona. Aunque no era arqueólogo ni historiador, este entusiasta de las actividades al aire libre en una caminata hizo lo que resultó ser un descubrimiento fascinante. Número 7. Montañas en la Luna. El famoso astrónomo Galileo Galilei hizo un descubrimiento bastante impresionante con respecto a las montañas, pero este descubrimiento no fue en realidad en nuestro planeta. Tenemos que mirar un poco más allá, todo el camino hasta la Luna. ¿Por qué? En 1609, Galileo se convirtió en la primera persona en descubrir montañas en la superficie de la Luna. En 1609, la gente todavía creía que nuestro planeta era simplemente un reino donde vivían los mortales. Ellos pensaban que el espacio era un lugar celestial, donde
todos los cuerpos celestes eran esferas completamente perfectas y lisas. Lo que quiero decir con esto es que se suponía que las cosas como el Sol, la Luna y las estrellas del cielo nocturno eran una canica perfectamente lisa y brillante. Cuando Galileo descubrió que hay montañas en la Luna, creó una gran conmoción. La gente estaba absolutamente furiosa. Culparon a la Tierra y a la corrupción de los humanos por la contaminación de la Luna. Hasta el descubrimiento de Galileo, muchos científicos explicaban el hecho de que había manchas oscuras en la Luna, diciendo que solo se trataba de diferentes densidades de diferentes materiales. No podía haber montañas porque era perfectamente circular y suave como una piedra pulida. Pero Galileo vio a través de su telescopio pequeñas sombras que se movían dependiendo de la posición del Sol. Las sombras se movían a lo largo de la superficie de la Luna, al igual que las sombras se mueven en la superficie de la Tierra cuando el Sol sale y se pone sobre las montañas. Para Galileo, esto llevó a una conclusión muy obvia. Desafortunadamente, la Iglesia no era muy fan de Galileo. Más tarde, cuando Galileo trató de explicar que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés, fue condenado a cadena perpetua por blasfemia. Número 6. Restos humanos misteriosos. En el pico de una montaña de California, el descubrimiento de un esqueleto creó todo un misterio. Todo comenzó cuando un par de alpinistas llegaron a la cima del Monte Williamson, el segundo pico más alto de California. Se encontraron con lo que parecía ser un esqueleto enterrado debajo de unas piedras en un campo de rocas. Cuando se acercaron lo suficiente para inspeccionar el esqueleto, era bastante obvio que pertenecía a una persona que había estado muerta durante mucho tiempo. No quedó nada de este individuo, excepto un par de zapatos de cuero, un cinturón gastado y, por supuesto, sus huesos de color blanco pálido. Según el departamento del sheriff, nadie tiene idea de quién era esta persona, cómo murió o realmente los hechos del caso. La vocera del departamento dijo que era un gran misterio. Aquí están todos los hechos que tenemos de todos modos. El cuerpo fue descubierto a una altitud de aproximadamente 4.267 metros. La persona promedio no subiría a esa altura tan extrema. Además, los excursionistas que encontraron el cuerpo se habían desviado accidentalmente del camino y se habían perdido un poco. El cuerpo podría haber estado allí durante años, de hecho podría haber estado allí durante décadas. Sin embargo, no ha habido personas desaparecidas en el área a las que podría pertenecer el esqueleto. Sencillamente no hay por dónde empezar a buscar. ¿Qué crees que pasó con el hombre muerto de las montañas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Montañas en la Tierra. Ya hemos hablado de las montañas en la Luna, y ahora es el momento de hablar de las montañas subterráneas debajo de la superficie de la Tierra. Según National Geographic, podrías estar parado en la cima de una enorme montaña incluso más alta que el Monte Everest en este momento y ni siquiera saberlo. Esto puede sonar algo como sacado de un libro de fantasía, pero es completamente cierto. Hay un límite geológico que los científicos encontraron a unos 644 kilómetros debajo de la superficie. El límite tiene enormes montañas que te darían vértigo con solo intentar ver sus cimas. ¿Cómo es posible que hayamos hecho un descubrimiento tan asombroso? Los científicos identificaron las montañas del subsuelo utilizando ondas sísmicas de terremotos, rastrearon las señales como una especie de ecolocalización subterránea extremadamente avanzada para tener una idea aproximada de las montañas subterráneas. No hay un paisaje de fantasía de tierra hueca de 644 kilómetros de profundidad, sino una roca dura. Las montañas probablemente fueron creadas por la reorganización de elementos y productos químicos. El punto es que algo muy extraño está sucediendo bajo nuestros pies. Si abrieras la tierra como un coco, encontrarías enormes montañas escondidas cerca del centro. Número 4. Antigua cueva de montaña mexicana. A primera vista, la cueva Chiquihuite en México no parece un lugar muy agradable para vivir. Es una cueva oscura, espeluznante e implacable en lo alto de las montañas desérticas del centro de México. También ha sido excavada continuamente durante aproximadamente la última década. La razón es que la misteriosa cueva contiene evidencia de ocupación humana en América del Norte desde hace 30.000 años. Para cualquiera que recuerde la última clase de historia, probablemente recordará que los científicos solían creer que los humanos llegaron por primera vez al continente hace solo 15.000 años, más o menos unos pocos años. Esta cueva de montaña, donde los humanos primitivos una vez descansaron sus cabezas, tiene evidencia de que hará que todas las escuelas necesiten reescribir los libros de historia. El arqueólogo Cyprian Ardelin y sus colegas investigadores ya han desenterrado miles de artefactos del suelo de la montaña. Encontraron hojas antiguas, puntas de proyectiles y escamas de roca que se habían utilizado para fabricar herramientas primitivas. Toda la evidencia
evidencia apunta a la habitación humana. Incluso encontraron trozos de carbón en las capas de sedimento, lo que significa que los humanos habían estado provocando incendios en la cueva. Es posible que los hombres de las cavernas vivieran aquí durante alrededor de 15.000 o 17.000 años, antes de salir a la luz y eventualmente formar grandes civilizaciones como los mayas y los aztecas. Si realmente lo piensas, es bastante sorprendente. La gente comenzó literalmente en las cuevas de las montañas mexicanas, subió gradualmente a la superficie y en un periodo de tiempo sorprendentemente corto, desarrolló una sociedad compleja. Número 3. Extraterrestres en las montañas. Una funcionaria retirada que usa el alias de Anjali dice que tuvo una reunión en 2018 con extraterrestres en el desierto de Mojave, en Nevada. Esta mujer dice ser una oficial de inteligencia de defensa jubilada que fue puesta a cargo de formar un equipo de científicos. Este equipo de científicos se encargó de celebrar reuniones con aliens. Todo esto puede sonar completamente loco y tal vez lo sea. De cualquier manera, en realidad, celebró una conferencia de prensa en el Lincoln Memorial en agosto de 2021 para discutir su parte, que le otorgó el gobierno de los Estados Unidos en parlamentar con extraterrestres. Una de sus otras afirmaciones impactantes es que en lo profundo del desierto de Mojave hay una base alienígena dentro de la montaña ahuecada. Su verdadero nombre es Angelina Lynn Johnson y dijo en su conferencia de prensa que traerá un astronauta y algunos científicos a la base secreta para que puedan reunirse con supuestos aliens, pero nunca dio una fecha de cuándo sucederá esto, y en realidad no pudo dar una ubicación específica de la base secreta. O hay aliens viviendo en las montañas de Mojave, o esta mujer está completamente loca. Simplemente no lo sabemos. Número 2. Pie Grande de 1976. En 1976, un hombre en Oregón tenía la intención de demostrar que Pie Grande existe. Su nombre es Peter Byrne. Actualmente tiene 95 años y sigue buscando a Pie Grande. Ha estado buscando durante casi un siglo, a pesar de que todo el mundo parece pensar que está completamente loco y que Pie Grande no es más que un producto de la imaginación colectiva. Para ser honestos, nadie ha ido tras Pie Grande más insistentemente que Peter. Realizó una expedición en Nepal en la década de 1950 para tratar de descubrir al Yeti que vive en las montañas del Himalaya. Encontró algunas huellas allá arriba en la nieve a altitudes de 4.500 metros, pero nunca se autentificaron como pertenecientes a un gran simio de montaña. En la década de 1960, Peter se mudó a Oregón y dirigió el Centro de Información y Exhibición Pie Grande. Continuó tratando de rastrear a Pie Grande, a veces conocido como Sasquatch. Incluso se puso en contacto con el FBI en la década de 1970, después de descubrir algo misterioso en las montañas de Washington. Hubo un avistamiento de Pie Grande en un campamento, con un gran mechón de cabello dejado atrás. Peter se puso en contacto con el subdirector del FBI, Jay Cochran Jr., en noviembre de 1976 y envió la muestra de cabello para que la analizaran. El FBI acordó probar el cabello que Peter llevó. Lamentablemente resultó ser de un ciervo, y ahora, todos estos años después, Peter todavía no ha podido demostrar que existe un monstruo de montaña, ya sea en las montañas de Nepal o en el suroeste de los Estados Unidos. Número 1. Una caja del tesoro. En el verano pasado de 2021, alguien escondió $10,000 en efectivo en las montañas de Utah. 17 días después, Andy Swagner encontró este cofre enterrado mientras buscaba con su esposa. Encontró, como se prometió, $10,000 en efectivo, una sola moneda de plata y algunas otras baratijas geniales. Cavó el tesoro enterrado en Hughes Canyon Trail, cerca de la desembocadura de Big Cottonwood Canyon. Andy sacó el cofre del tesoro de debajo de un árbol muerto. Le dijo a las noticias locales que planea usar el efectivo para pagar algunas deudas y llevar a sus hijas a Disney. Pero retrocedamos un poco. ¿Quién en su sano juicio enterraría tanto dinero en un cofre del tesoro solo para que la gente pudiera ir a buscarlo? Bueno, fue escondido por John Maxim y David Klein como parte de su segunda búsqueda anual del tesoro en Utah. Se supone que la caza es algo que sucede todos los años como una forma de alentar a las personas a salir y tomar aire fresco. Si te encuentras en Utah el próximo verano, un viaje a las montañas puede hacerte ganar un tesoro literalmente. Gracias por ver el video. ¿Qué harías con un tesoro de $10,000? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.